Viva Jesús, viva María. Estudiantes de primer año. A continuación, vamos a ver el tema correspondiente al primer laxo, pero el segundo tema es potenciación en Z. Recordando que Z son los números enteros, el conjunto de los números enteros. Veamos la definición de potenciación. Es el producto de una cantidad multiplicada por sí misma tantas veces como indica el exponente. Las partes de una potenciación vienen dadas por la siguiente expresión. Tenemos un número entero que va a ser la base y tenemos un número en la parte superior que se va a llamar exponente. Y esta expresión no es más que la multiplicación reiterada de la base. En este caso, fíjense que lo hacemos n veces, porque es lo que me está indicando el exponente. Esta es una forma genérica de las partes de la potenciación y a esto se le llama producto. Esto es el producto y el resultado obtenido de multiplicar esto se llama potenciación. Vamos a ver nuestro primer ejemplo que dice calcular las siguientes potencias y tengo, fíjense, la base y el exponente. Aquí tenemos que copio 5 veces el 7 porque el 7 es la base y el 5 el exponente. Y lo que dijimos anteriormente es que copio la base tantas veces como me lo dice el exponente. Realizo acá, fíjense, estamos escribiendo el producto, estamos haciendo el producto y lo hacemos de 2 en 2. Veamos acá, 7 por 7, 49. Seguimos con los otros dos y observen que si vemos esto es como si fuese una propiedad asociativa. Vamos asociando de 2 en 2. 7 por 7, 49. Y me quedó uno solito. Dejo el factor 7 solo. Luego voy multiplicando de 2 en 2. 49 por 49. En este caso podemos recomendar hacer la operación en la hojita. Entonces copio 49 por 49 y multiplico. Tengo 9 por 9, 81 y llevan 8. 9 por 4 son 36 y 8 que llevan sería 44. 9 por 4 o 4 por 9 serían 36 y llevan 3. 4 por 4, 16 y 3 que llevan sería 19. Luego, ustedes adicionan esos números obtenidos y tenemos entonces lo siguiente. Recuerden que deben sumar allí sus operaciones y daría 2401. En este caso, copiamos la respuesta acá, 2401. Y eso lo vamos a multiplicar por 7. Entonces tenemos acá, fíjense, siempre vamos a ir de 2 en 2. 7 por 1, 7. 7 por 0 sería 0. 7 por 4 sería 28. Coloco el 8 y llevo 2. 7 por 2, 14. Y 2 que llevo serían 16. Y tenemos entonces que el resultado de esta potenciación es 16.807. Ahora
vamos a ver un segundo ejemplo. Tenemos menos 6 como base y el 4 es el exponente. La pregunta es, ¿cuántas veces voy a escribir el menos 6? Pues bien, lo vamos a escribir 4 veces. Fíjense, una vez, 2 veces, 3 veces y por último escribimos el factor que nos falta. Como bien dijimos hace rato, podemos ir multiplicando de 2 en 2. Entonces vamos a multiplicar estos 2 factores primero y estos 2 factores. Observen que cada uno de ellos tiene un signo negativo, por lo tanto tenemos que tener en cuenta la ley de la multiplicación de los signos o de los números enteros. Así. Recordemos entonces la ley de la multiplicación en los enteros, que tenemos que tener en cuenta que si yo tengo un número negativo multiplicado por otro número negativo, mi respuesta queda positiva. Y 6 por 6 es 36. Eso lo voy a multiplicar por estos 2 factores, el resultado de estos 2 factores. Y volvemos otra vez. Un número negativo por otro número negativo, la respuesta queda positiva. Y 6 por 6 sería 36. Observen que ya me quedan solamente 2 factores. En este caso sería 36 por 36. Y como bien hicimos hace unos instantes, tenemos 36 multiplicado por 36. 6 por 6 es 36, llevan 3, 6 por 3 son 18 y 3 son 21. 3 por 6 son 18, llevan 1 y 3 por 3 9 y una que llevan 10. Adicionamos acá y recuerden que siempre empezamos del lado derecho hacia el lado izquierdo. Y tenemos que nuestra respuesta o nuestra potenciación es 1296. Como tercer ejemplo, tenemos lo siguiente. Menos 18 como base y 3 como exponente. La pregunta es, ¿cuántas veces vamos a escribir la base? Pues bien, lo vamos a escribir 3 veces. Entonces sería menos 18 por menos 18 por menos 18. Entonces tenemos, fíjense, escribimos 3 veces la base. Volvemos a hacer el mismo proceso de ir multiplicando de 2 en 2. Multiplicamos estos 2 primeros factores y observen que me queda uno sin nada, sin ningún compañero, no tiene un par. Entonces tenemos acá que el 18 lo escribo solito. Vamos a multiplicar 18 por 18 y veamos acá. Yo puedo hacer mis operaciones cerca para que no se nos olvide. 8 por 8 sería 64 y llevan 6. 8 por 1, 8 y 6 que llevan sería 14. 8 por 1, 8, o mejor dicho, todo número multiplicado por 1 da el mismo número y 18 por 1 sería 18. Aquí adicionamos y realizamos la operación, que sería 324. Y ese es el número que yo voy a copiar acá. Un número negativo por otro número negativo, la respuesta me queda positiva. Y tenemos 324. Ahora multiplico de 2 en 2.
que sería 324 por menos 18. Y en este caso, fíjense, vamos a realizar la operación en un ladito para no equivocarnos. Sería 8 por 4, 32. 8 por 2 serían 16 y 3 que llevo sería 19. 8 por 3 serían 24 y 1, 25. Volvemos acá, fíjense. 324 por 1 sería 324. Adicionamos y tenemos la siguiente respuesta. 5.832. Y ese es el resultado de la potenciación. Pero observen que aquí tengo un número positivo y aquí tengo un número negativo. Y por la ley de la operación de la multiplicación de los números enteros o la ley de los signos en la multiplicación, tenemos que un número positivo por un número negativo nos queda un número negativo, que sería 5.832, disculpen. 5.832. Entonces, una de las cosas que tenemos que recordar muy bien es ley de los signos en la multiplicación en Z. Fíjense, un número positivo por un número positivo, el resultado me queda positivo. Un número positivo por un número negativo, el resultado me queda negativo. Un número negativo por un número positivo, el resultado me queda negativo. Y cuando multiplico dos números negativos, el resultado me queda positivo. Para nosotros poder leer las potenciaciones o la potencia, debemos considerar lo primero. Uno es que vamos a leer la base primero. Quiere decir que leemos su número tal cual como es. Si es positivo, obviamos el signo, pero si es negativo debemos leer el signo. Como segunda condición es que debemos decir o debemos escribir elevado o a la, vocal A, la sílaba. Y como tercero, vamos a leer el número del exponente. Entonces, recordamos, lo primero es leer la base. Segundo, debemos escribir la palabra elevado o a la. Y tercero, se lee el número del exponente. Observemos acá tres ejemplos en donde podemos ver cómo se escriben las potencias. Tenemos la base y tenemos el exponente. En este caso, fíjense, se lee 12, que es la base, elevado a la 7. 12 elevado a la 7. Como segundo ejemplo, vamos a ver la base y este es el exponente. Entonces, base y exponente. Se lee menos 6 elevado a la 10. O también pudiéramos decir menos 6 a la 10. Como último ejemplo tenemos que esta es la base y este es el exponente. Y se lee menos 5 o 5 negativo elevado a la 0 o menos 5 o 5 negativo a la 0. Esas son las formas para leer una potencia. Ahora vamos a observar las propiedades de la potenciación. En este caso vamos a ver algunas propiedades de la potenciación.
Como primera propiedad, vamos a ver la potencia nula o potencia de exponente cero. Su definición es toda base cuyo exponente sea cero, el resultado siempre será el 1. Y vamos a observar acá la nomenclatura. Yo tengo una base que es un número entero y está elevado a la 0. Eso siempre me va a dar como resultado el 1. Y observemos los ejemplos. 19 elevado a la 0. Eso da 1. Tenemos acá otro ejemplo. Menos 7 elevado a la 0. El resultado es 1. Como segunda propiedad, vamos a observar acá potencia de exponente negativo. Vamos a ver su definición. Toda base cuyo exponente sea un número negativo, se debe realizar lo siguiente. Observen acá que tenemos una base y aquí aparece un exponente negativo. Eso va a ser igual a, vamos a escribir esta expresión en forma de fracción, colocamos el 1 en la parte de arriba y en la parte de abajo vamos a escribir la base, pero el exponente en vez de escribirlo negativo va a ser positivo. Ejemplos de ellos tenemos estos dos que tenemos acá. Tengo 5 elevado a la menos 4. Como es una potencia de exponente negativo, escribimos el 1 en la parte de arriba y en la parte de abajo, haciendo alusión a que esto es una fracción, esto me va a quedar 5 elevado a la 4. Y observen que ya no tiene ningún signo. Vamos a escribir ahora o vamos a ver ahora el segundo ejemplo. Tengo menos 11 elevado a la menos 8. Escribimos en forma de fracción donde en la parte superior tenemos el 1. Y en la parte de abajo o la parte inferior escribimos la base, fíjense, la base es negativa y el exponente, en vez de escribirlo negativo, lo vamos a escribir positivo. Como tercera propiedad de la potenciación tenemos potencia de una potencia. Su definición es, se tiene una base, lo cual para elevar una potencia a otra potencia, se debe dejar la misma base y se coloca como exponente la multiplicación de los exponentes. Vamos a ver aquí la nomenclatura. Fíjense que aquí tengo una sola base, pero me aparecen varios exponentes. No necesariamente tienen que ser 2, pueden ser 3, 4, pero si ellos están como exponentes, ellos lo que vamos a hacer es dejamos la misma base, fíjense, dejamos la misma base, pero el exponente es la multiplicación de esos que tenemos allí, de esas potencias que tenemos allí. Entonces, veamos el ejemplo. Tenemos como base menos 6 elevado a la 5 elevado a la 13. Como tenemos dos exponentes, entonces dejamos la misma base y multiplicamos los dos exponentes que tengo para que se convierta en un solo exponente. Dejamos la misma base, que sería menos 6, y el resultado de la multiplicación es 15, porque 5 por 3 es 15. Entonces, las propiedades de la potenciación en este momento ya llevamos 3, potencia nula, potencia de exponente negativo y potencia de una potencia. La cuarta y última propiedad que vamos a observar es
potencia de un producto. Y vamos a ver dos casos. La potencia de un producto se expresa equivalentemente como un producto de potencia, con exponentes iguales. En algunos casos no son iguales, no son exponentes iguales o no son de iguales exponentes. Veamos acá. Tengo dos bases acá, o dos números que están acá, que ambos están elevados a un exponente. En este caso, el exponente que está por fuera entra en cada uno. Es como si fuese una propiedad distributiva, aunque eso no es así, pero es para que ustedes tengan alguna idea. Este exponente va a entrar en cada uno y por esa razón es que tenemos acá que la primera base elevada al exponente que tengo afuera por la segunda base elevada al exponente que tengo por fuera. ¿Por qué? Porque ellos tienen bases diferentes. Es importante recalcar eso. Estas bases son diferentes. Veamos acá. ¿Qué pasa cuando cada uno tiene un exponente? Aquí no tienen exponente, pero aquí sí tienen exponente. Es la misma idea. El exponente que está por fuera va a entrar a multiplicar cada uno de los que yo tengo aquí. Y observemos lo siguiente. Tengo mi primera potencia y el exponente se multiplica con el exponente que tengo por fuera. Se copio la base, que es A, y multiplico los exponentes n por p, por la base que es b, y multiplico los exponentes m por p. Vuelvo y repito, en estos casos se aplica solamente cuando las bases son diferentes y se están multiplicando. Vamos a ver unos ejemplos. En este caso, observen, tengo 7 por menos 4. En este caso, aquí no tengo ningún exponente en ninguno de los dos, por lo tanto, es este caso. Este, que es el exponente, que es 5, de esta multiplicación que tenemos acá. El exponente, observen, va a ubicarse en cada uno de los factores que tengo allí. 7 elevado a la 5 por menos 4 elevado a la 5. Como segundo ejemplo, observen que tenemos dos potencias, menos 2 elevado a la 8 por menos 11 elevado a la 3, todo elevado a la 6. En este caso, observen que se parece a este segundo caso. Y este 6 quiere decir que va a multiplicar a cada uno de los exponentes. Pues bien, vamos a escribir la base, la primera base que tengo, que es menos 2. Y el exponente sería multiplicar 8 por 6. 8 por 6. Por menos 11, que sería mi segunda base, y multiplico los exponentes. 3 por 6. 3 por 6. Resolvemos acá las multiplicaciones y tenemos que la base es menos 2 elevado a la 48 por menos 11 elevado a la 18. Vamos ahora a hacer algunos ejemplos donde nos indica resolver las siguientes operaciones combinadas con potencias. Tengo
5 elevado a la 2 elevado a la 3 menos 3 elevado a la 3. Lo primero que tengo que observar es que acá estoy en presencia de una de las propiedades, que es potencia de una potencia. Tengo una base y tengo dos exponentes. Y lo que tengo que hacer acá es copio la misma base y multiplicar los dos exponentes. Entonces, comienzo con él, dejo la misma base y multiplico 2 por 3. Menos 3 elevado a la 3. Fíjense que en este caso tengo la multiplicación de los exponentes que tenía arriba. Dejo la misma base y 2 por 3 es 6. Menos 3 elevado a la 3. En este caso, como los exponentes son menores que 8, ¿sí? Fíjense, 6 es menor que 8 y 3 es menor que 8. Cuando sean esos casos, usted va a resolver la potencia. Vamos a resolver esta potencia, fíjense, 5 elevado a la 6, y resolvemos la potencia menos 3 elevado a la 3. Tenemos que la base la voy a escribir 6 veces. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y en este otro caso, fíjense acá, que voy a escribir 3 veces esta base. 1, 2 y 3. Vamos resolviendo las multiplicaciones de 2 en 2. 5 por 5, 25. 5 por 5, 25. 5 por 5, 25 nuevamente. Menos, porque es la operación que estoy teniendo acá. Ahora, si usted no quiere empezar por aquí, puede empezar por aquí, no hay ningún problema. Entonces, para que ustedes vean la idea, bueno, yo comencé por acá. 3, menos 3 por menos 3, entonces menos número negativo por otro número negativo da un número positivo. 3 por 3, 9. Y este 3, como no se le hizo nada, no tenemos otro compañero para hacer la multiplicación, lo dejo quietecito. En este caso multiplicamos de 2 en 2, 25 por 25. Y recuerden que ustedes pueden hacer las operaciones en un ladito. Entonces, vamos acá, que 25 por 25 es 625. Y multiplicamos por el 25 que me queda acá. Menos ahora la multiplicación de estos dos números. Si yo tengo por acá, con mi ley de la multiplicación, un número negativo por un número positivo, el resultado me queda negativo. Y tenemos un número negativo por un número positivo, el resultado me queda negativo. 3 por 9, 27. Pues bien, nos falta multiplicar entonces, en este caso, estos dos que están acá, que sería 625 por 25. Y en este caso, ustedes en casita pueden hacer las operaciones porque esa es la idea. Sería 15.625 y tenemos que hacer la sustracción de números enteros que tenemos acá. Como bien se explicó en la clase o en el video anterior, cada vez que nosotros tengamos una sustracción y seguidamente viene un número negativo, tratamos en lo posible de convertir esto en un solo signo. Y tenemos entonces acá que multiplicar los signos. Un número negativo o esta expresión, ¿verdad?, quedaría positiva. Entonces, cada vez que nosotros veamos algo así, se convierte ahora en
positivo. Y fíjense que ahora tenemos una adición de dos números enteros. 15.625 le sumo 27, sería 15.652. Y esa sería la potenciación. En este caso, podemos dejar propuestos dos ejercicios para que ustedes los puedan desarrollar y puedan hacer sus preguntas el día de la clase presencial. Recuérdense que ustedes deben de hacer la estrategia, o todos debemos aplicar la estrategia de aula invertida. Ustedes en casa escriben las definiciones, los elementos, las propiedades, las copian en su cuaderno y en clase aclaramos las dudas de los ejemplos para que usted, cuando pueda hacer su tarea, no tenga dudas. Pero recuerden copiar definición, propiedades, elementos y algunos ejemplos para que pueda tener insumos y aclarar sus dudas en la clase presencial. Pues bien, los ejemplos que les vamos a plantear son los siguientes. Menos 9 elevado a la 5, menos 9 elevado a la 5, más 3 por menos 4, todo elevado a la 2. Aquí tienen una idea de cómo se va haciendo las primeras partes de esta operación combinada con potencias. Usted puede seguir y en clase podemos discutir cuál fue la respuesta que les di. Como otro de los ejemplos que les tengo acá para desarrollar es menos 5 elevado a la 7. Menos 5 elevado a la 7. Recuérdense que para esta parte van a tomar en consideración las propiedades de la potenciación. Fíjense, la propiedad 1, 2, 3 y la propiedad 4. La próxima clase o el próximo video tiene que ver con la otra parte de este tema. En clase recuérdense siempre de ver los contenidos y la otra clase tiene que ver con ecuaciones en Z. Se vean los dos videos, recuerden copiar lo que deben copiar en su cuadernito para que el día de la clase presencial podamos despejar las dudas que tengan antes de entregar la tarea.